Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy. Hoy tenemos, según el cronograma de clases, que tratar a un filósofo inglés que es Thomas Hobbes, ¿sí? Para entrar un poquito en el tema, me gustaría ir ubicándolos a ustedes para que puedan orientar su estudio, ¿sí? De la manera que yo les voy a explicar. Vamos a ver ahora autores que van a tratar de explicar, de fundamentar teorías sobre el origen del Estado moderno. ¿Cómo se forman los estados modernos? ¿Cómo se forma la sociedad civil? ¿Sí? Vamos a ver, hoy vamos a iniciar con Thomas Hobbes, que es uno de los contractualistas, autores contractualistas que van a ver. Luego van a ver a John Locke y van a ver a Rousseau. Estos tres autores y otros más que ustedes luego van a ir haciendo sus propias gráficas, sus propios resúmenes y estudiando cada uno de ellos, van a ver que están dentro del grupo de autores contractualistas. ¿Qué quiere decir esto de autores contractualistas? Quiere decir que ellos van a explicar la formación, la existencia de estos estados modernos en algo que ellos le van a llamar un pacto, ¿sí? Un pacto. Hay otros que le van a llamar el contrato social, pero específicamente Thomas Hobbes, que es el autor que vamos a ver hoy, va a hablar de un pacto. El origen del Estado, como lo conocemos ahora, hoy en día, o en el momento en que los pensadores van a estar situados, va a estar dado para ellos fundamentado en un pacto, en un acuerdo de voluntades entre todos los miembros de la sociedad. Y van a ver ustedes que en estos autores, tanto en Hobbes, en Locke y en Rousseau, que sería conveniente que ustedes lo estudien de esa manera, vayan armando un cuadrito, vamos a pasar por tres momentos. El primer momento que ellos van a explicar es el del estado de naturaleza. Cómo vivían los hombres, cómo vivían las personas en estado de naturaleza. ¿Y qué es estado de naturaleza? Es cuando no existía ningún tipo de organización política, ¿sí? Cada uno de los hombres era libre, era independiente, no había ningún tipo de organización. ¿Cómo vivían? Entonces, eso es lo primero que ustedes van a tener que ir estudiando y escuchando y prestando atención en las clases cuando los demás profes les hablen de estos otros autores, de ese primer momento, del estado de naturaleza, cómo vivía el hombre antes de la formación, de la existencia de la organización política. Imagínense ustedes un hombre primitivo. Hay algunos autores, como el que vamos a ver hoy, que dicen que ese estado de naturaleza simplemente sirve en la teoría para luego explicar, fundamentar su teoría de la formación del Estado moderno, pero que en realidad nunca existió tal cosa, que siempre, por más mínima que sea, existió algún tipo de organización política, pero para hacer esta contraposición, para lograr fundamentar y explicar sus teorías, hablan de este estado de naturaleza previo a la existencia de una organización política. El segundo momento que ustedes van a tener también que prestar atención, estudiar y armar sus cuadritos, es el momento del pacto. Para algunos el pacto, para otros el contrato, ¿sí? Es cuando estas personas que se encontraban en el estado de naturaleza, por alguna necesidad que los tres autores van a tener fijadas necesidades diferentes. El que vamos a ver hoy va a ser para proteger su propia vida. Los hombres necesitan proteger su vida y su propiedad privada. Entonces, para eso van a pactar, van a ceder la posibilidad de hacer justicia por mano propia, van a decidir hacer este pacto y ceder ese poder a un monarca. Para Thomas Hobbes, lo ideal es el absolutismo monarca. Ya vamos a ver en su obra El Leviatán, ahora cuando entremos en el Power, cómo es que él lo explica. Pero este es el segundo momento. El primer momento entonces es el estado de naturaleza, un momento previo a la existencia de la organización política. Y luego vamos a tener el momento del pacto, del acuerdo de voluntades de todos los miembros de la sociedad.
Y el tercer momento, que también van a tener que estudiar, porque es diferente, pese a que todos los autores son contractualistas porque hablan de ese acuerdo de voluntades, todos coinciden en ese segundo momento de que hay que hacer un pacto. El tercer momento ya es el del Estado, el de la sociedad civil, cuando ya está constituido el Estado o la sociedad civil. Cada uno de estos autores contractualistas van a explicar de diferentes maneras cómo se llega o por qué es necesario tener un Estado, tener una sociedad civil constituida. Algunos van a hablar que para defender algunos derechos, algunos van a hablar que para ampliar algunos derechos que ya existían en el estado de naturaleza, ¿sí? Ustedes van a ir viendo a lo largo de estas clases y de estos autores cuál es la fundamentación que encuentra cada uno. Es importante que ustedes, mientras van estudiando estos filósofos, estos autores, vayan ya generando su propio criterio, y mientras van leyendo digan, este es contractualista, no, este por el contrario me habla que el Estado se organiza, se origina naturalmente. Por ejemplo, Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles decía que el Estado era algo natural, que el ser humano era un animal político, ¿sí? No era que no hacía falta ningún pacto, no me habla de ningún contrato Aristóteles. Entonces él habla del Estado como algo natural. En cambio, estos autores que vamos a ver ahora dentro del contractualismo, de la corriente del contractualismo, para que a ustedes les quede claro, van a fundamentar la existencia, el origen del Estado o de la sociedad civil en un pacto o en un contrato social, dependiendo de cuál de los autores estemos viendo. ¿Sí? Bueno, dicho ya esto, así ustedes están ubicados en lo que vamos a empezar a tratar, les voy a compartir el PowerPoint y empezamos ya de lleno con el tema de hoy. Ya son y cuarto, los chicos que no puedan ingresar van a poder tener la clase luego grabada, la voy a subir ni bien termine, ¿sí? Porque si no me genera mucha distracción estar admitiendo, ya que estoy solita, no tengo nadie que los vaya aceptando. Bien. Bueno, como les decía, hoy vamos a... Ay, no sé por qué no se ve bien. Ahí está. Hoy vamos a hablar entonces de Thomas Hobbes, de este filósofo inglés, nacido en 1588 en Inglaterra y fallece en el año 1679. Vamos a ver que fue uno de los fundadores de la filosofía política moderna. ¿Qué es la filosofía política moderna? Bueno, es una corriente de la filosofía que trata de explicar justamente esto que les mencioné al principio, cuáles son los fundamentos del Estado moderno, cuáles son los derechos naturales, cuáles son los derechos básicos que se van a tener, por qué es necesario elegir uno u otro tipo de forma de gobierno, de forma de Estado. ¿Sí? Bueno, él es uno de los fundadores de esa filosofía política moderna, uno de los primeros que empieza a tratar estos temas. Su obra más conocida y la que nosotros vamos a estudiar en esta materia es el Leviatán. El Leviatán fue escrito durante un periodo que él se encontró exiliado en París. Luego de, bueno, ya vamos a hablar un poquito del contexto histórico, pero en Inglaterra se encontraba en auge la guerra civil, las guerras civiles. Y fue el teórico por excelencia del absolutismo político. Yo doy por sentado de que ustedes saben lo que es el absolutismo político, pero les explico que hace referencia a que todo el poder se encuentra centralizado en una sola persona, en la persona del monarca, del rey. No existe la división de poderes como sí existe en las repúblicas, como en nuestro país, que tenemos ¿cuántos poderes? Tenemos 3, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, él va a sostener que para que las cosas funcionen bien, para que su teoría funcione en la práctica, es necesario tener el poder político absoluto en una sola persona, que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial estén en manos de una sola persona, de este monarca absoluto. Pero después vamos a hacer la separación, la aclaración
de que no habla de totalitarismo, ¿no? No habla de totalitarismo porque sí hay un límite a ese poder. Pero bueno, él sostiene entonces que para que funcione todo como debe funcionar y que se cumpla con la protección de los derechos que nosotros vamos a pactar en ese momento, en ese segundo momento, para poder comenzar a vivir en el Estado, en la sociedad civil, es necesario que la forma de gobierno sea un absolutismo político, un absolutismo monárquico. ¿Bien? Bueno, vamos a ver, como siempre les decimos y les recomendamos los profes, que es necesario que ustedes, además de lo que tienen en la bibliografía oficial, busquen, traten de investigar qué es lo que pasaba en la época en la que vivió y en el lugar en la que vivió cada uno de los filósofos o de los autores de los que vamos a hablar en clases, ¿sí? Que ustedes amplíen un poquito para que puedan entender por qué o en qué se basaba, qué es lo que estaba viendo este pensador para escribir o para sustentar cual o tal teoría. Bueno, Thomas Hobbes se encuentra durante la Edad Moderna, ¿sí? Que va de 1453 a 1789. Realizó sus estudios en Oxford con formación humanista. Y luego van a ver ustedes ahí en la bibliografía oficial que dice que él tuvo dos grandes como enemigos, que fueron Oxford y la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Se van a enfrentar porque Hobbes va a ser uno de los autores que va a sacar a Dios del fundamento, del origen del poder de los monarcas. Él va a decir que el poder del monarca ya no viene de Dios. ¿Se acuerdan de esa teoría que venimos viendo hasta ahora de que el poder de los monarcas se va pasando de generación en generaciones como si fuese un espermatozoide mágico que va pasando de generación en generación? Por eso los monarcas tienen que ser todos de la misma línea, de la misma familia, de la misma descendencia. Bueno, él va a sacar eso, él va a decir que el fundamento del poder del monarca no viene de Dios, viene del acuerdo de voluntades, de este pacto que van a hacer todos los individuos. Él vivió en épocas de grandes convulsiones políticas, sociales y religiosas. Incluso hay en su libro, si tienen posibilidad de leerlo también, hay una frase que dice que cuando él nació, fueron gemelos, fue un parto de gemelos en realidad, porque nació él y nació el miedo. Eso es lo que dice, porque su mamá, bueno, fue prematuro, su mamá lo tuvo en una época que había una invasión española, y bueno, parece que por el estrés, por todo eso se le adelantó el parto, entonces él hace como esa analogía de que cuando él nació eran gemelos, no era una persona, eran dos, él y el miedo. Y durante toda su vida también hubo muchos conflictos, muchas convulsiones políticas, sociales y religiosas que él tuvo en el transcurso de su vida. Entonces su obra, ¿qué pretende? Si él vivía en un momento de tantas convulsiones, de tantos conflictos, su obra pretende evitar esas luchas y la anarquía, ¿sí? Por eso me va a hablar de ese absolutismo político. Vamos a ver que durante su vida él tuvo que presenciar la guerra de los 30 años, la guerra civil en Inglaterra. No sé si habrán escuchado de la Revolución Inglesa. Bueno, la Revolución Inglesa son este conjunto de guerras civiles que se habían suscitado entre un grupo que defendía a la monarquía, que eran los realistas, y un grupo que estaba por el lado de los parlamentarios. Por eso se produjo este conflicto de las guerras civiles en el momento que estallan estas guerras civiles. Hobbes tuvo que exiliarse en París, ¿sí? Ustedes van a tratar de ampliar siempre que vean eventos así como los que tienen marcados acá en el Power. Traten de googlear, de leer un poquito, de ir ampliando lo que los profes les damos, porque sí es importante que ustedes vayan ubicando la cabecita en el contexto histórico, qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Si yo sé que él vivió en una época donde habría guerra, donde había convulsiones políticas y sociales, bueno, voy a entender por qué su obra pretende evitar estas luchas y la anarquía.
Entonces ya me va a ser más fácil acordarme a la hora de estudiar qué es lo que pensaba Hobbes, ¿sí? Les va a ser mucho más simple si ustedes estudian así global y no solamente de memoria por aprobar del libro. Es importante que ustedes vayan ampliando y se ubiquen. Además, es lindo, es muy, muy lindo estudiarlo a los temas así, porque uno realmente aprende, realmente conoce, y tenemos este aprendizaje significativo del que siempre nos habla el doctor Saltor. Bueno, vamos a pasar entonces, como les dije, la obra más importante de Hobbes y la que nosotros vamos a estudiar en nuestra materia es el Leviatán. Voy a ver en la sala de espera si acepto a todos. Listo. Bien, ¿qué es entonces esta obra de Thomas Hobbes y por qué es importante en nuestra materia y que nosotros la estudiemos? El Leviatán es el nombre del libro, ¿sí?, que hace alusión a un monstruo bíblico, ¿sí? El Leviatán era un monstruo bíblico. Aborda la naturaleza humana, el origen de la sociedad y cómo se va a organizar esa sociedad. Lo que yo ya les dije, estos 3 estadios del estado de naturaleza, el momento del pacto y el momento de la sociedad civil o del estado moderno. Fue escrito durante la Guerra Civil Inglesa, como ya les dije, y gran parte del libro se ocupa de demostrar la necesidad de que exista una autoridad central fuerte para evitar el mal, la discordia y las guerras civiles. Necesitan una autoridad firme, fuerte, para evitar que ocurran estas cosas. Bien. Para explicar entonces un poquito lo que Hobbes va a sostener en esta obra, vamos a ver que él habla de un pesimismo antropológico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar de cómo ve Hobbes al hombre. ¿Cómo cree Hobbes que es el hombre? Entonces, si yo les estoy diciendo pesimismo antropológico, es porque él tiene una visión pesimista del hombre. Me va a decir que lo que controla la vida humana no es un fin altruista, no es una ley moral, sino me va a hablar de codicia, de temor y de vanagloria. Él va a decir que el hombre en ese estado de naturaleza primitivo del cual yo les hablaba es un hombre malo, ¿sí? Es un hombre que compite todo el tiempo con los otros. Él va a tener esa concepción pesimista, ¿sí? Que el hombre es malo, que el hombre es codicioso, ¿sí? Y obviamente va a tener temor de lo que pueda ocurrirle en ese estado de naturaleza. Es un estado que estamos todos enemistados, todos contra todos. Entonces, en este primer momento, donde Hobbes va a explicar el estado de naturaleza, cómo viven las personas en el momento previo a la existencia de cualquier organización política, con la concepción pesimista, antropológica pesimista, ¿sí?, me va a decir que el hombre es un lobo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres en el estado de naturaleza, antes de que exista una organización, van a vivir en continua enemistad. Es un estado de guerra, es una lucha de todos contra todos. Y obviamente yo voy a tener miedo de perder mi vida, de perder mi propiedad, ¿sí? Porque los otros hombres no viven y hacen su vida tranquilos, como van a hablar otros autores. Los otros autores que yo les mencioné van a ver que me hablan del buen salvaje, de que en el estado de naturaleza todos viven bien, nadie se mete con nadie, no hay ningún problema, pero se hace necesario constituir el Estado, la sociedad civil, por otras razones que ya van a estudiar. Pero Hobbes me dice que no, que es un estado de guerra constante. El estado de naturaleza es un estado de guerra peligroso, donde en todo momento está en riesgo perder la vida de cada una de las personas. Es una guerra, ¿sí? Eso quiere decir esa concepción pesimista que él tiene del hombre, que el hombre es un lobo del hombre. Por eso es necesario, por eso dice Hobbes, que nadie quiere vivir así, que no nos podemos quedar en el estado de naturaleza, que sí o sí necesitamos pactar, necesitamos hacer un acuerdo para salir de ese estado de constante peligro, donde estoy en riesgo en todo momento. Entonces me va a decir él, vamos a ir al segundo estadio del que yo les hablé al principio de la clase, que es el momento del pacto o del acuerdo.
Los hombres se van a juntar con el deseo de tener paz y seguridad, de resguardar su vida, su propiedad, y van a estar inspirados en la razón. Por eso ellos van a pactar, ¿sí? Van a pactar para salir de ese estado de guerra constante, de ese estado de peligro, de ese estado donde el hombre es un lobo para el hombre es un peligro para los otros hombres, ¿sí? Por eso, ese es el fundamento por el cual nosotros, bueno, Hobbes va a decir, es necesario que dejemos el estado de naturaleza, es necesario que nos organicemos, ¿sí? Y vamos a ver que Hobbes es un filósofo y un naturalista, ¿sí? Él me va a hablar de que existen derechos naturales y dentro del estado de naturaleza tenemos derechos naturales, que ¿cuáles son? Proteger mi vida, proteger mis bienes. Yo tengo derecho que si alguien viene a interrumpir mi paz o viene a ejercer violencia contra mí, tengo derecho a defenderme, ¿sí? Puedo matar, puedo hacer lo que sea necesario para defenderme de los otros hombres. Ese es el derecho natural, ¿sí? Ese es el derecho natural que va a existir, que se va a regir en el estado de naturaleza, en ese estado de guerra, en ese estado constante de enemistad de todos contra todos. Ahí me va a hablar él del derecho natural. Y luego ustedes van a tener que hacer la diferencia y no confundir derecho natural con ley natural, ¿sí? La libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida, y por consiguiente para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin. Esa es la definición de derecho natural. Es el derecho que van a tener los hombres en el estado de naturaleza, ¿sí? Y de ahí vamos a pasar a la ley natural. ¿Qué me va a decir Hobbes de la ley natural? El derecho natural, ese derecho natural que acabamos de definir recién, que es para protegerme en el estado de naturaleza, va a encontrar un límite en la ley natural. La ley natural va a imponer como necesidad buscar la paz mediante la renuncia recíproca de ese derecho absoluto de proteger mis bienes y mi vida de cualquier manera. La ley natural está entendida como la ley de la razón. Entonces, para diferenciar el derecho natural de la ley natural, tenemos que tener en cuenta eso. El derecho natural es el que va a tener el hombre en el estado de naturaleza para protegerse de todos los ataques de ese estado de constante guerra, de enemistad, de hombre lobo del hombre. Pero luego vamos a ver que se va a poner un límite a esos derechos naturales con la ley natural. La ley natural es un límite a ejercer de manera desmesurada esos derechos de protegerme. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, a partir de lo que vamos a ver ahora en el contrato social. El contrato social, chicos, es el tránsito del estado de naturaleza al estado civil, ¿sí? Se funda en la ley natural. Para formar, para el momento del pacto este del que yo les hablé, para salir del estado de naturaleza que es tan peligroso para el hombre, que sí o sí, dice Hobbes, que hay que salir de ahí, yo voy a hacer un acuerdo con los demás individuos a través del contrato social, ¿sí? Y se va a fundar este contrato social en la ley natural, en un límite. Recuerden que la ley natural es un límite al derecho natural. Y va a ser celebrado por cada uno de los individuos con todos los demás. Tiene la promesa o pacto por el cual recíprocamente abandonan sus derechos naturales. Ya para defenderme de cualquier intromisión, de cualquier amenaza, no voy a hacerlo yo mismo. Esto voy a ceder en otra persona, ¿sí?, estos derechos. Y me va a decir Hobbes que requiere un poder irresistible, absoluto, que garantice a todos la paz y seguridad, sus vidas y sus propiedades, obviamente. Para eso yo voy a pactar, voy a hacer este contrato social y voy a hablar de la ley natural como el límite, ponemos un alto al ejercicio
de los derechos naturales que teníamos en el estado de naturaleza. Ya no puedo actuar de esa manera. Ahora vamos a tener un poder irresistible, un poder absoluto que me va a garantizar a mí la paz y la seguridad. Yo ya no puedo salir y defenderme por mí mismo. Tenemos que parar este estado de guerra. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguridad para nuestras vidas y nuestras propiedades. Por eso hacemos el pacto, por eso hacemos este contrato social que vamos a celebrar cada uno de los individuos con todos los demás. Todos vamos a ceder ese derecho, ¿sí? Ese derecho de defendernos, lo vamos a ceder en este poder, en este nuevo poder que vamos a crear a partir del pacto o del contrato social. Bien, vamos a hablar ahora en específico de la naturaleza de este contrato, de este pacto social y cuál es el origen del poder. Como yo ya les había adelantado, Hobbes va a sacar a Dios del origen del poder. Ya el poder no es divino, el poder no es entregado por Dios a los reyes. El pacto va a ser irrevocable. ¿Qué quiere decir que el pacto es irrevocable? Cuando los individuos pactan uno con todos y deciden salir del estado de naturaleza, no pueden volverse para atrás. No pueden, por más que pase algo, no pueden volverse para atrás y decir vamos de nuevo al estado de naturaleza. Ya van a ver ustedes que hay otros de los autores contractualistas que dicen que sí es posible volver al estado de naturaleza cuando no me están cumpliendo a mí con los fundamentos, los motivos por los cuales yo pacté, van a decir que sí se puede revocar el pacto y si estamos mejor en el estado de naturaleza volvemos. Bueno, Hobbes dice que no, el pacto es irrevocable. Una vez que hemos pactado, que hemos decidido crear la sociedad civil, no se puede volver para atrás. Nadie se puede salir del pacto. La cesión de los derechos y de las libertades en ese poder absoluto es total. Yo no puedo individualmente o grupalmente, no puedo revertir eso, no puedo volverme para atrás y decir, a mí me gusta más el estado de naturaleza, así que me vuelvo al estado de naturaleza y si alguien se mete con mis bienes o con mi vida, bueno, lo voy a solucionar yo solito. No, no se puede, no se puede, el pacto es irrevocable, no se puede volver atrás, ¿sí? Y vamos a hablar ahora de que Hobbes pone fin a la teoría del origen divino del poder de los reyes. No sé si ustedes están situados, si están prestando atención, estamos hablando de dónde viene el poder, cuál es la legitimidad del poder del monarca. Bueno, hasta Hobbes, o hasta ese momento, el poder era divino, era de Dios. Dios le otorgaba el poder, las facultades al monarca. Pero Hobbes dice, no, el poder no viene de ningún Dios. El origen del poder, el fundamento del poder del monarca, no viene de Dios. Él va a decir que los hombres son quienes entregan el poder absoluto al gran Leviatán, a ese monstruo bíblico que él tiene en la portada de su libro, que ya les mostré recién, que está formado por muchas personitas, está formado por todos los individuos, ese gran Leviatán. Los monarcas ya no van a deber su poder a Dios, son los individuos, los ciudadanos, quienes al celebrar el contrato han instituido la sociedad civil y entregado el poder al monarca para que los gobierne. Entonces el origen del poder, el fundamento del poder de ese monarca va a estar dado justamente porque todos los individuos y los ciudadanos así lo quisieron al momento de celebrar el contrato. Son ellos los que originan, los que le dan ese poder al monarca, ¿sí? Ya no viene de Dios. Por eso van a ver que en ese momento, imagínense, en la época en la que vivió Hobbes, era revolucionario sacar a Dios del origen del poder de los monarcas. Por eso fue tan criticado, quemaron sus libros, en 2 oportunidades quemaron sus obras, porque obviamente no les gustaba, había una fuerte imposición de la iglesia contra el ateísmo, y Hobbes me estaba diciendo que no había ningún Dios, que el poder, el origen del poder de los reyes venía únicamente de los ciudadanos y del pacto que ellos hacían,
en el momento de celebrar el contrato para instituir la sociedad civil. Le saca a Dios por completo del origen del poder de los reyes. Y lo que ya les había adelantado, bueno, en las primeras diapositivas, es que él va a decir que la mejor forma de gobierno va a estar dada por un absolutismo político, donde todos los poderes se concentren en el monarca. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial tienen que estar concentrados, ¿sí?, en una sola persona. Tiene que haber un poder absoluto, un poder supremo que sea irrevocable. El pacto, dice, lo van a hacer los particulares, no el soberano. Los particulares son los que le van a dar este poder al soberano. Son ellos los que van a hacer el pacto, no es el soberano. Pero el soberano va a tener el monopolio del poder. Ese poder que va a ceder cada uno con el resto, cada uno de los individuos con el resto de la sociedad, la va a tener en manos el soberano, va a tener todo el poder, todos los poderes juntos en una sola persona. El soberano no va a poder ser nunca castigado ni juzgado, obviamente, porque si concentra todos los poderes también en una sola persona, no se va a castigar a sí mismo, pero a su vez dice que no puede ser castigado ni juzgado porque tiene este poder absoluto e irrevocable. ¿Sí? Si yo le estoy dando la facultad, todos estamos cediendo nuestros derechos a este soberano, no podemos juzgarlo ni castigarlo, dice Hobbes. Luego me va a decir que el soberano va a controlar las opiniones y las ideas religiosas. También va a tener esa facultad para evitar las guerras, para evitar esas convulsiones que se pueden producir en la sociedad, va a controlar las opiniones y las ideas religiosas. Y la propiedad también va a ser competencia de su poder soberano. Y el soberano es quien va a establecer las leyes, ya que va a concentrar en esa persona, en ese soberano absoluto, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Obviamente es también quien va a establecer las leyes para lograr alcanzar la paz y la seguridad de los individuos que pactaron para darle ese poder, que es lo que ellos buscaban, esa seguridad, esa paz. Y por último, como ya les había adelantado, no es lo mismo el absolutismo monárquico del que me habla Thomas Hobbes que el totalitarismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a existir límites a los poderes de este soberano. Dice que todas estas atribuciones tienen un límite, un término. Esto es lo que va a diferenciarlo a Hobbes de los totalitarios, porque dice que cuando el soberano ya no es capaz de proporcionar protección a sus súbditos, van a desaparecer también sus competencias. Tendremos que pasar ese poder a otro soberano. No es que nos vamos a volver al estado de naturaleza, como sí van a decir otros autores, no es ese el punto, sino que vamos a tener que cambiar de soberano, vamos a tener que darle ese poder absoluto a otra persona. Pero nosotros, dice Hobbes, volver a ese estado de naturaleza, el pacto es irrevocable, no podemos volver de nuevo a ese estado de naturaleza donde está en riesgo constantemente nuestra vida y nuestra propiedad. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a diferenciar a Hobbes de los totalitarios. En el totalitarismo no pasa esto. En cambio, en el absolutismo monárquico del que me habla Hobbes, sí. Cuando el soberano ya no me proporciona protección, van a desaparecer sus competencias. Bien. Todavía tengo chicos ahí intentando ingresar. Bueno, chicos, esto es para que ustedes guíen su estudio acerca de este primer pensador, este primer filósofo del contractualismo que van a ver, y espero que les haya servido a ustedes también para que sepan cómo estructurar, cómo organizar el estudio. Si ustedes hacen esto de ir dividiendo, de hacer cuadritos, ponemos Hobbes, ponemos Locke, ponemos Rousseau, autores contractualistas, estado de naturaleza, pacto, estado o sociedad civil, y van estudiando así, se les va a hacer mucho más simple
a la hora de resolver los exámenes también. Yo les recomiendo que siempre traten de estudiar así y de ir al contexto, de buscar. Yo no les abrí, la verdad, ahí en el aula para que ustedes vayan subiendo porque son muchísimos, pero sí es importante que ustedes lo hagan para que ustedes puedan estudiar la materia. Siempre esto de tener algún archivo, alguna carpetita, o lo pueden copiar a mano también al tema del contexto histórico, del momento y del lugar en donde vivió el filósofo, el pensador del que estamos hablando, ¿sí? A ver.